Hola, soy Lina Grajales del curso de Matemáticas Generales y hoy vamos a ver un ejercicio de cómo resolver un límite al infinito, es decir, cuando x tiende a más infinito. El ejemplo que vamos a ver es cómo calcular un límite al infinito. Entonces recordemos que los límites al infinito es cuando x tiende a más o menos infinito. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función 2x más 1 sobre raíz de x al cuadrado menos x. Entonces lo primero que debemos determinar es cómo se comporta el numerador y el denominador. Entonces acá al evaluar el límite, cuando x tiende a infinito, entonces 2 por infinito se va a ir para infinito y más 1, entonces tenemos que es infinito. Y la raíz de x al cuadrado, como x se va para infinito, si lo elevamos al cuadrado va a seguir siendo infinito y restándole algo infinito, entonces acá también tenemos que el comportamiento va a ser para infinito. Entonces recordemos que estos límites tenemos que trabajarlos intentando hacer regla de L'Hopital o simplificando o factorizando esta función para poder calcular el límite. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando tenemos límites al infinito es intentar de dividir el numerador y el denominador por la mayor potencia de x que tenemos en el denominador. Entonces acá la mayor potencia de x que tenemos en el denominador va a ser x al cuadrado, pero como está dentro de una raíz, entonces va a ser raíz de x al cuadrado. Entonces nuestra mayor potencia es raíz de x al cuadrado. Y recordemos que esto sale como el valor absoluto de x, porque x puede ser un número negativo que al elevarlo al cuadrado va a ser positivo, o puede ser un número positivo que al elevarlo al cuadrado es positivo. Entonces acá tenemos que raíz de x al cuadrado es valor absoluto de x. Pero x tiende a infinito, es decir que x va a ser mayor que 0. Al ser mayor que 0 va a ser un número positivo. Por tanto, el valor absoluto de un número positivo va a ser positivo y por tanto, entonces acá nos va a quedar x, es decir que raíz de x al cuadrado va a ser igual a x. Y esta va a ser nuestra mayor potencia del denominador. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir el numerador y el denominador entre x. Entonces ahora para poder solucionar este límite dividimos el numerador y el denominador entre x. Entonces al dividir este numerador entre x, como tenemos una suma, entonces la x reparte para cada término y nos queda como 2x sobre x más 1 sobre x. Y hacemos lo mismo con el denominador, dividimos por x, pero como acá tenemos esta raíz, para poder ingresar esta x dentro de la raíz, recordemos que raíz de x al cuadrado va a ser igual a x. Entonces yo puedo reemplazar esta x por raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque las raíces reparten con la división o la multiplicación. Entonces al dividir esto por raíz de x al cuadrado, entonces la raíz de x al cuadrado nos va a quedar así. Esto va a ser menos raíz de x al cuadrado menos x sobre raíz de x al cuadrado. Entonces acá por propiedades de la raíz podemos tener solo una sola raíz para la división. Entonces nos va a quedar el numerador sobre el denominador. Y ahora, por propiedades de fracciones, entonces puedo repartir esta x a cada término del numerador. Entonces me queda x a la 2 sobre x a la 2 menos x sobre x a la 2. Luego lo que hacemos es simplificar. Entonces acá nos va a quedar x a la 2 sobre x a la 2 va a ser 1 y x sobre x a la 2, esta x se va con una de acá y me queda 1 sobre x.
Entonces recordemos que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, esto se va a ir para 0 y este también se va para 0. Por tanto, nos quedaría 2 más 0, que va a ser 2, y en el denominador nos queda raíz de 1, que es 1, y 2 sobre 1 va a ser 2. Entonces esta va a ser nuestra solución para este límite al infinito. Bueno, entonces acá acabamos de ver cómo resolver un límite al infinito. En este caso teníamos una división, entonces dividimos por el mayor exponente en el numerador y en el denominador. Al calcular el límite encontramos cuál era su valor.